a quemar las rosas, vamos a gastar la vida, vamos a quemar las rosas en honor a la verdad. El capítulo 6 del Evangelio de San Juan habla particularmente de la Eucaristía, el discurso del pan de vida, y es una doctrina que causa este escándalo que hoy presenta el Evangelio. Muchos de ellos querían dejar al Señor. Aquellos que le habían seguido entusiasmados piensan que está perdiendo la cabeza, piensan que hay algo que no está bien y que ¿quién es este que puede darnos o pedir que comamos su carne y bebamos su sangre? En la cultura judía la sangre era el lugar donde reside la vida y tenía también ese sentido sagrado. Para un judío oír la palabra sangre, beber la sangre de un hombre, era algo realmente casi aberrante. De ahí que por su falta de fe muchos de ellos empiezan a alejarse del Señor, empiezan a dudar y piensan en abandonarle. Muchos de ellos lo hacen. Y por eso el Señor les pregunta también a sus discípulos: ¿también vosotros queréis marcharos? ¿También vosotros vais a dejarme? No es que Él lo pregunte con pena, como si la vida de Jesús o su corazón fuera a ponerse simplemente triste porque se va a quedar sin amigos, como diríamos nosotros, sino porque Él sabe que es la fuente de la vida, el pan vivo que ha bajado del cielo. Alejarse del Señor es alejarse de la vida, alejarse de Cristo es alejarse de la luz. Pero gracias a Dios tenemos esa palabra tan consoladora de San Pedro, esa palabra que podemos y debemos hacer nuestra oración muy a menudo, muy a menudo. También nosotros somos discípulos de Cristo y también nosotros estamos tentados con mayor o menor frecuencia de alejarnos del Señor, sobre todo en unas etapas más jóvenes tendrán frecuentemente esta tentación al ver sus compañeras de clase, sus amigas, que pasan de Dios, que no se preocupan, que parecen que son más felices cuando viven sin guardar los mandamientos. Todo eso puede suponer una tentación. Pero si nosotros tenemos una auténtica experiencia del Señor, si de alguna manera hemos llegado a conocerle verdaderamente, si su presencia, si su palabra, si su amor ha tocado realmente nuestro corazón, también como brota espontáneamente de nuestra alma esas palabras de San Pedro: Señor, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nadie puede darme lo que tú me das. Nadie puede ofrecer lo que tú me ofreces. Y si alguno me lo está ofreciendo, me está engañando, porque el mundo solo ofrece apariencias, pero es incapaz de dar realidades. El mundo es siempre fascinación, es siempre como brillo, es siempre como una pompa de jabón que cuando uno quiere cogerla, ¡pum!, explota y uno se queda sin nada, vacío. En cambio Jesucristo es la verdad con mayúscula, es el camino con mayúscula, el único camino que nos lleva hacia el Padre. Y es también la vida, no es una vida entre otras, no es un camino entre otros, es el camino, la verdad y la vida. La luz del mundo, aquel que puede realmente dar al hombre su propio sentido y dar al hombre la felicidad y el amor que nuestro corazón anhela. ¿Dónde vamos a ir, Señor? ¿A quién nos vamos a dirigir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es importante que nuestro trato con el Señor se haga profundo y que especialmente en la vivencia de la misa, en la adoración, nosotros lleguemos a conocer al Señor, pedir al Padre. Hoy dice Jesús en el Evangelio: nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Conocer al Señor es también un don, es el don de la fe. No es simplemente como quien estudia la vida de Napoleón Bonaparte, saber los hechos que realizó, cuándo nació, cuándo murió, cuándo fue desterrado. No es simplemente conocer a Jesucristo en su historia, sino entrar en contacto con Él como una persona viva, como el Hijo de Dios vivo, cuya carne, como
dice la Iglesia, vivificada y vivificante en la Eucaristía, llena de vida nuestras almas. ¿Dónde vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tenemos que reafirmar nuestra adhesión a Jesucristo. Y sobre todo en esos momentos de duda, yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, en el siglo pasado, a veces en mis conversaciones con mis compañeros había discusiones sobre la fe, había problemas, había preguntas, cuestiones que yo todavía no sabía responder. Y recuerdo que a veces volvía a casa, al colegio donde estudiaba, el colegio mayor, una especie de residencia, con la cabeza un poco confusa, un poco mezclada. Pero mi costumbre, sana costumbre y bendita costumbre, era irme siempre a la capilla. Y en el silencio de la capilla, de la oración, estando delante del sagrario, era como si todo volviese a su lugar. Cuando era pequeño hacíamos un experimento, que era poner unas limaduras de hierro encima de un papel y después poníamos debajo un imán, un magneto, y entonces todas las limaduras de hierro se ordenaban según los campos magnéticos del imán y hacían sus figuritas. Todo tenía su orden y su puesto. Pues yo experimentaba que la Eucaristía era para mí como ese imán, ese magneto, esa verdad. Y estando delante de él, en el sagrario, todas las ideas volvían a su sitio, todas las dudas se desvanecían, todo volvía a la luz y a la paz. Por eso, en ese trato íntimo con el Señor en la Eucaristía, nosotros podemos llegar a tener esa reafirmación. Nosotros sabemos dónde está la verdad, quién es la verdad. Muchos andan por ahí intentando cazar la verdad, como aquel que estaba con una brocha en el balcón para intentar inventar la radio en color, a ver si pintaba las ondas para inventar la radio en color. Pues así algunos buscan a Jesucristo y la verdad por ahí, como si estuviera perdido. Jesús es muy concreto, está en la Eucaristía, está en su palabra, está en su iglesia. Ahí tenemos que buscarle. Está en nuestros hermanos, especialmente los que sufren, en los pobres. Pero la presencia, todas son presencias de Jesús. La presencia por antonomasia, dice el Papa, por excelencia, una presencia que es personal y viva, solo está en la Eucaristía. A Él tenemos que dirigir nuestro corazón y tenerle siempre como punto de referencia. Y cuando sintamos en nuestro corazón o en nuestra vida dudas, desorientación, volvernos hacia Él y decir: Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y en segundo lugar, hoy no quiero terminar sin decir al menos una palabra sobre el santo cuya fiesta celebramos, San Luis María Griñón de Montfort, un santo que se ha hecho muy popular a través de otro santo, otro beato, el Papa Juan Pablo II. Y providencialmente hoy ha caído en mis manos, intentando poner orden en los papeles, pues ha caído en mis manos una entrevista breve que le hizo Vittorio Messori a Juan Pablo II, donde le preguntaba por su devoción mariana, y el Papa explicaba cómo había caído en sus manos este librito del Tratado de la Verdadera Devoción y cómo le hizo cambiar y profundizar totalmente su devoción a la Virgen. Dice que lo llevaba incluso a la fábrica, lo llevaba siempre en el bolsillo y hasta las pastas se mancharon de cal y de todo por el trabajo, pero él no se separaba de aquel libro. Y él dice que le ayudó a profundizar. Él siempre había tenido devoción a la Virgen, pero ahora era una verdadera devoción, una devoción más profunda. El mismo San Luis María dice que hay varios tipos de devoción, ¿no? El que tiene pues devoción a la Virgen, que le reza de vez en cuando, otros que tienen más devoción, que rezan el rosario todos los días, que se apuntan a ciertas cofradías, y dice, pero todavía hay otra devoción que es la verdadera, la devoción perfecta, que consiste en la consagración total a María, a Jesús por medio de su madre. Y cuando le preguntaban al Papa, el Papa decía: yo al principio tenía la tentación de pensar que la Virgen podía ser un obstáculo para ir a Jesús, que el amor que yo estaba poniendo a la Virgen
me podía separar de Él. Pero a medida que ha crecido mi amor a Jesucristo, me he dado cuenta de que es precisamente por fidelidad a Él, por lo que yo tengo que amar a su madre. Jesús mismo desde la cruz nos ha dicho, le dijo a San Juan y en él a todos nosotros, hijo, ahí tienes a tu madre. Y por obediencia a Cristo y por sentido común, yo tengo que tener devoción a la Virgen. Pero no una devoción cualquiera, sino esta devoción que consiste en esa consagración, en vivir ese totus tuus, la fórmula larga, totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Todo tuyo soy y todas mis cosas son tuyas. Accipio te in omnia mea, te recibo entre mis cosas. Preve mi cortum María, dame tu corazón María. Pues esa es una fórmula preciosa de consagración que tenemos que repetir a menudo, porque a nosotros se nos olvida. Nos entregamos con toda sinceridad a la Virgen, nos ponemos bajo su custodia, nos entregamos a su maternidad, queremos vivir en su corazón, pero con frecuencia se nos olvida. Y queremos volver a ser nosotros el centro, a estar nosotros al mando, a tomar nuevamente las riendas de nuestra vida. Y por eso tenemos que repetir esa consagración con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. San Pablo dice, tenemos que tener los mismos sentimientos de Cristo. ¿Cómo serían los sentimientos de Cristo hacia su madre? Pues también en eso podemos y debemos imitar a Jesucristo. Intentar pedirle al Señor que nos enseñe también a amar a su madre. Y saber que todo el amor, toda la devoción, todo el trabajo que nosotros ponemos, el empeño por imitar a la Virgen, por honrarla, es algo que no se pierde, sino que ciertamente ella lo dirige hacia Jesús. Un ejemplo muy pobre, pero que a mí me ayuda, porque yo también soy pobre, pues yo comparo a la Virgen a veces como un embudo. Cuando uno quiere meter un líquido dentro de una botella, pues meterlo directamente hay que tener mucho pulso, pero con un embudo es mucho más fácil. Pues la Virgen es también ese embudo que estemos un poco despistados y un poco perdidos, si sabemos meternos en su corazón, si sabemos acudir a ella, ella siempre nos dirige hacia el centro. Ella siempre nos dirige hacia el centro. Y ella sabe siempre desaparecer, quedarse a un lado. Ella es siempre como el perfume de nardo que aparece en el Evangelio y que llena todo, pero que no se ve. Pues así, en el Evangelio, la presencia de María está siempre de esta manera. Una presencia discreta, oculta, pero es un amor, un cariño, un cuidado maternal que lo llena todo. Pues vamos a pedir hoy al Señor que nos conceda amar a su madre, que nos conceda consagrarnos a ella, que nos conceda pertenecer a la Virgen. Eso es una gracia inmensa, pertenecer a la Virgen. Nadie le arrebata de su corazón a los que le pertenecen. Entregarnos a ella con toda confianza. Termino con otro ejemplo que pone San Luis María. Quien quiere hacer una imagen, una estatua, tiene dos maneras de hacerla. Una, esculpiéndola, con mucho trabajo, con muchos golpes, con mucha dificultad. Otra es teniendo un molde. Si la Virgen, si su corazón ha sido el molde en el que se ha formado Jesucristo, si nosotros queremos ser como Cristo, tenemos que entrar en el corazón de la Virgen y hacernos blandos, hacernos moldeables, hacernos dóciles, para que el Espíritu Santo, en el molde que es el corazón de la Virgen, pueda formar en nosotros a Jesucristo. Que ella nos ayude y que renovemos muchas veces nuestra consagración a ella. Totus tuus ego sum. Todo tuyo soy, María. Todas mis cosas son tuyas, toda mi vida es tuya, te pertenezco. Cuídame, guárdame en tu corazón, haz que yo pueda llegar a ser una imagen viva de tu Hijo. Porque, Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver. Porque
Señor, yo te he visto. Quiero creer, ayúdame.